Bienvenidos a todos, gracias por hacerse presente en la charla de hoy. Mi nombre es Iris Eckerman, soy médica veterinaria, pertenezco al cuerpo académico de la Cátedra de Semiología Animal y Enfermedades de los Equinos. Soy jefa clínica del Hospital Escuela de Grandes Animales Pedro Apóstol, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, y pertenezco al sector clínica hipista del Hipódromo La Punta. En esta oportunidad estaré enfocándome en el manejo inicial de situaciones de urgencia a campo en equinos, destinada a productores y a público en general. Para comenzar tenemos que definir a qué llamamos emergencia y urgencia. Emergencia es aquella situación en la que implica riesgo de vida y que requiere atención médica inmediata. En cuanto a una situación de urgencia, necesita atención médica a la brevedad y no implica riesgo de vida en ese momento. ¿Por qué en ese momento? Porque si no se brinda la atención médica necesaria, muchas veces una urgencia puede derivar siendo una emergencia. Entonces, dentro de las urgencias más frecuentes a campo, podemos encontrar aquellas situaciones que se relacionan con el aparato gastrointestinal, y en este caso enunciamos a los cólicos, que son la principal causa de muerte en equinos. Por otro lado, también aquellas enfermedades que afectan al sistema tegumentario y musculoesquelético, como heridas traumáticas, que pueden afectar la funcionalidad a corto, mediano o largo plazo de los determinados estructuras anatómicas que involucre. Aquellas enfermedades del potrillo, inmediatamente post-nacimiento o días después del nacimiento, y enfermedades de carácter respiratorio. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en las dos primeras, tanto los cólicos como las heridas traumáticas. En cuanto a la especie equina, podemos encontrarnos con esta situación, con los cólicos. ¿Y a qué se llama cólico? En primera instancia podemos decir que el término se lo atribuye al dolor abdominal agudo. Se lo considera un síndrome, entendiéndose como el conjunto de manifestaciones clínicas. ¿Y por qué es tan complejo? Porque no es una sola enfermedad, es un conjunto de enfermedades que pueden estar relacionadas de manera individual, pueden estar desarrollándose de manera conjunta y que cada una posee un tratamiento específico y una resolución específica. A su vez, pueden estar relacionadas directa o indirectamente al tracto gastrointestinal, como por ejemplo hernias inguinales, como por ejemplo atrapamiento nefroesplénico, timpanismo secal, parasitosis, acúmulo de arena, espasmos, obstrucciones, torsiones, etc. Todas estas producen dolor y son potencialmente mortales. En las imágenes que coloqué en la presentación es una simulación digital de cómo se vería en el interior de un equino. En la primera imagen a la izquierda tenemos la impactación de la flexura pélvica. En la segunda imagen tenemos un acúmulo de arena en el tracto gastrointestinal. En la tercera imagen tenemos una obstrucción intestinal. Y en la cuarta imagen tenemos un espasmo intestinal. Entonces, para empezar, primero debemos derribar una de las problemáticas, o vencer, mejor dicho, una de las problemáticas que son los mitos. ¿Qué es lo que se cree y qué es lo que realmente está aconteciendo? Y en esto se pueden anunciar diferentes aseveraciones. Por ejemplo, si lo esperamos se le pasa todo solo. Esto es totalmente falso. Si bien hay cólicos que pueden ser de carácter espasmódico, ¿sí?, donde se produce un espasmo intestinal o una contracción de la musculatura intestinal tan severo que puede provocar una reacción dolorosa en el animal, muchas veces no podemos determinar de manera externa si está aconteciendo eso o no, por lo que
podemos caer en el error de pensar de que solamente es un cólico espasmódico, y sin embargo están ocurriendo muchas otras situaciones de manera interna. Poner un antiinflamatorio y fíjate, también, totalmente falso. No solamente porque podemos enmascarar el cuadro, sino que además lo que puede hacer es demorar el tiempo en el que uno como propietario, como productor o cuidador, llama al veterinario. Entonces como no se pasa, se pasa el efecto antiinflamatorio y realmente no mejora, simplemente lo que estamos haciendo es postergar el curso de la enfermedad y quizás llegar tarde. Se debe solamente porque se obstruyó, seguramente se obstruyó. Esto también es falso. ¿Por qué? Porque no podemos aseverar, no podemos definir que el animal tuvo una obstrucción si realmente no lo sabemos, si realmente no se ha examinado. Entonces, como decíamos recién, hay diversas situaciones que pueden estar aconteciendo. Es sumamente importante la examinación veterinaria, la examinación de un médico veterinario, y que esa manifestación que nosotros vamos a ver es en respuesta al dolor. Solamente eso. No podemos decir que está causado por sin antes de examinarlo. Entonces, en primera instancia, lo que debemos enfocarnos es en reconocer el cuadro, en reconocer qué está sucediendo. Y para ello, una de las formas de reconocerlo es observar la conducta del animal, ¿sí? Lo que vamos a observar es que el equino se mira el vientre, se encuentra mucho tiempo acostado o se revuelca, puede manotear repetidamente, intenta de hecho patearse el abdomen, se puede levantar y acostar reiteradas veces y de manera descontrolada. Todas estas alteraciones de la conducta típica de un equino lo que nos hacen pensar es que hay algo que no está bien, hay algo que está ocurriendo en ese animal. Entonces, una vez que nosotros observamos y nos damos cuenta de que está ocurriendo algo anormal, tenemos que saber lo que no debemos hacer para saber lo que podemos hacer. Primero que todo, no poner en riesgo ni poner a los demás en riesgo, o sea, es decir, ni a uno mismo ni a terceros en el intento de tranquilizar al animal. Porque ese animal está con dolor, ese animal no responde de manera apropiada, y realmente lo que puede ocurrir es desencadenar algún tipo de accidente, no solo para el animal, sino para las personas involucradas. Hay que evitar brindar sustancias sin aval científico, como por ejemplo el uso de aceites o de preparados caseros, que como decíamos recién, muchas veces lo que van a hacer es empeorar el cuadro o retrasar el proceso de la recuperación de ese animal. Evitar realizar técnicas que son, digamos, popularmente conocidas y que realmente no responden a ningún protocolo médico apropiado, como son las técnicas de infusión con agua a través de mangueras, que son enemas, que está totalmente contraindicado, no solo porque puede alterar la permeabilidad de la mucosa del tracto gastrointestinal, sino que además también puede afectar en la temperatura corporal, porque nosotros estamos infundiendo un líquido a diferente temperatura, ¿no? Entre otras situaciones que pueden estar ocurriendo de la mano de esa actividad. Evitar medicar al animal, y en el caso de realizarlo, ser honesto y brindar al veterinario la información de qué se le administró, cuándo, cuánto, cómo, por qué vía. Hay fármacos que se pueden administrar de una forma y no de otra. Todo esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En primera instancia, reunir toda la información disponible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que sucedió hoy? ¿Qué es lo que sucedió ayer?
qué es lo que el animal comió, qué es lo que consumió en todo el día, ¿sí? Qué es lo que sucedió, qué tipo de ejercicio realizó, cuándo fue el primer momento en que evidenció esta situación, y obviamente llamar al veterinario para que pueda comentarle todo lo que ha ocurrido. Mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Principalmente mantener la calma y ubicar al animal en un espacio muy amplio y de suelo blando. Hay que evitar todo lugar que tenga árboles, troncos, algún tipo de arbusto o cualquier objeto contundente que puede llegar a ocasionar alguna lesión secundaria adyacente, ya sea en la cabeza, en el cuello o en las extremidades. No hay que brindar ni sólidos ni líquidos de ningún tipo, y en lo posible tratar de acompañar al animal con caminatas, tratar de evitar los golpes en la cabeza, y siempre y cuando el animal lo permita. Hay que tener en cuenta que es un animal que está con dolor, hay que tener en cuenta que es un animal que su cuadro de dolor lamentablemente no lo puede controlar, y por ende puede llegar a ocasionar algún accidente para el operador. Entonces, como conclusión, lo que debemos tener en cuenta es que hay sustancias que se aplican, que son popularmente conocidas, que no tienen ningún aval científico. Y es muy importante que lo examine un veterinario, porque muchas de las alteraciones que pueden estar aconteciendo son de resolución quirúrgica. Y esto implica que si nos demoramos a la hora de llamar al veterinario o a la hora de que éste concurra al lugar, lo que podemos hacer es quitar tiempo en el que el animal pueda ser derivado a un lugar adecuado donde se le realice el procedimiento quirúrgico necesario, que simplemente quiere decir que va a cirugía. Hay muchas obstrucciones que no pueden llegar a resolverse de forma médica o con un tratamiento netamente con la aplicación de fármacos y técnicas, ¿no? Por otro lado, teníamos otra de las principales urgencias a campo que ocurren, que son las heridas, ¿sí? En primera instancia, lo que vamos a definir es el término herida, ¿sí? Que es una lesión que puede ser consecuencia de algún tipo de agresión o un traumatismo, donde se va a producir una alteración en la integridad de la piel y de las partes blandas, ¿sí? En esta oportunidad yo coloqué algunos ejemplos de heridas, ¿sí? Algunas más profundas, otras más superficiales, y que pueden llegar a tener, inclusive como decíamos en un momento, al igual que el cólico, resolución quirúrgica. Si bien no es tan invasiva, pero son resoluciones que muchas veces implican técnicas, tanto sea de sujeción o de anestesia, que debe aplicar un médico veterinario. Hay que tener en cuenta que hay diferentes clasificaciones de heridas, todo depende de la afección anatómica y el grado de contaminación. Lo que tenemos que reconocer es la ubicación de la herida, ¿sí? Si hay compromiso de estructuras que afecten la funcionalidad, como decíamos recién, el grado de contaminación y si se evidencia algún tipo de hemorragia, sea profusa o no. Lo que hay que tener en cuenta como propietario, cuidador, productor, es no caer en el error de confiarse de que una herida que parece simple no se puede complicar. Esto no es así. Muchas veces una herida que parece un simple corte por un alambre o un simple corte por algún objeto contundente, ya sea algún vidrio o algo que se encuentre en el campo, puede generar una contaminación secundaria, puede generar una migración de bacterias, inclusive que puedan generar un cuadro de infección importante. Todo depende también de la región anatómica que involucre.
y sobre todo el grado de lesión, ¿sí? En las dos imágenes que yo coloqué en la presentación, la primera imagen a la izquierda es una herida en miembro posterior izquierdo ocasionada por una situación de tormenta en la que el animal intentó de alguna manera salir a través de un alambrado y que este terminó realizando una solución de continuidad, que es un corte neto, en la región metatarsiana, bastante profunda, en la que provocó una ruptura de el tendón digital largo y el tendón digital lateral. Ese corte llegó hasta el hueso, una herida muy contaminada y también hay que evidenciar el curso, ¿no? Esa herida no es que ocurrió en este momento, ¿sí? En la imagen de la derecha tenemos una herida en el talón de un miembro anterior, parece una herida simple, pero cuando se logra limpiar esa herida se evidencia que hay un compromiso mayor, ¿sí? Entonces, estos ejemplos los enuncio porque muchas veces una herida que parece simple se puede complicar. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Como siempre lo mencioné, no ponernos en riesgo, ni poner en riesgo a terceros, en el afán de tranquilizar al animal, sobre todo en los casos donde hay tormentas o situaciones donde el animal se encuentra estresado o se encuentra inmovilizado por alambres o alambrados, y en el afán de que por ahí nosotros intentemos agarrarlo y quitarle todo, lo único que hacemos es que el animal se estrese más y que pueda lesionarse más. Entonces siempre mantener la calma. Como anteriormente lo mencioné, también evitemos brindar sustancias sin aval científico. Ungüentos caseros, preparados caseros, que lo único que pueden hacer es de alguna manera enmascarar esta situación, enmascarar el progreso, ¿sí? Que no veamos por dentro qué es lo que está ocurriendo, y que puede generar un grado de contaminación quizás aún mayor. Hay que evitar medicar al animal, y como lo dije recién, en caso de realizarlo, informar al médico veterinario. Y en esta oportunidad también voy a mencionar de que no se deben hacer torniquetes de ningún tipo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer, pero está totalmente contraindicado realizar torniquetes, no solamente porque obstruiría el flujo sanguíneo, tanto sea de su irrigación arterial como venosa, así como puede realmente comprometer la parte funcional de esas estructuras, generando una necrosis del tejido, ¿sí? Esto es una técnica que no se debe aplicar. ¿Qué puedo hacer en el caso de evidenciarse una herida? Ser objetivo al momento de evidenciarla. ¿La vio hoy? ¿Sucedió con anterioridad? ¿Hay sangrado profuso? ¿No hay sangrado? ¿Hay otras alteraciones que usted ve en ese momento en el animal? ¿Hay manqueras? ¿Hay rengueras? ¿Hay intranquilidad? ¿Nota la presencia de insectos en el lugar, como por ejemplo las larvas de mosca? Entonces, todos estos datos son sumamente importantes porque nos van a ayudar a definir el curso de esa herida. Lo que hay que hacer es, básicamente, en primera instancia, aplicar agua a leve presión a fin de reducir la inflamación y la contaminación de la herida. No solamente porque lo que vamos a hacer con aplicar agua es limpiar esa herida, sino que además el efecto del agua lo que nos va a hacer es reducir esa inflamación, ni hablar con la disminución de temperatura. Si evidencia hemorragia profusa, lo que hay que hacer es tratar de realizar una leve presión con algún paño limpio, siempre y cuando el animal lo permita, ¿sí? Hay muchas veces que hay heridas que son muy dolorosas y el animal no lo permite realizar. Entonces, lo que debemos hacer es llamar al veterinario, contarle dónde está viendo esa herida, cómo se encuentra esa hemorragia, si es continua, si es discontinua. Todos esos datos seguramente el médico veterinario les va a preguntar en ese momento, y no cometan el error de no llamar y no consultar, porque de hecho cualquier consulta siempre es bienvenida, y es mejor
prevenir a fin de que o perdamos tiempo en el transcurso de la resolución o se generen complicaciones posteriores. En la primera foto de la derecha, lo que podemos observar es un operador realizando lo que se le llaman las duchas del animal, ¿sí? Eso mismo se puede realizar en el momento de acontecida la herida, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, ¿es momento de llamar al veterinario? Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué es importante? No solamente porque le va a brindar la información médica necesaria en ese momento y lo va a saber orientar de qué hacer y qué no, sino que además vamos a evitar lesiones en los operadores y en el animal. Muchas veces con el intento de realizar algún tipo de sujeción y si hay un grado de dolor importante en esa herida, lo que puede ocurrir es que se generen más lesiones, se generen golpes y que pueda de alguna manera complicarse esta situación. Hay que evaluar el equilibrio entre salud, costo y beneficio. Muchas veces por emplear preparados caseros o ungüentos, lo único que se hace es retardar el proceso de cicatrización, entre otras cosas, y que va a conllevar a un mayor costo, porque van a ser mayor la cantidad de días que va a estar ese animal sin tener una resolución de una herida y que obviamente que pueda afectar su salud. Y sobre todo, como decíamos recién, al momento de llamar al veterinario, consolidar una opinión profesional, en donde se le va a brindar un pronóstico de la situación. ¿Por qué? Porque muchas veces, de acuerdo al tamaño de la herida, de acuerdo a la profundidad de la herida, de acuerdo a las estructuras anatómicas que se encuentren involucradas, siendo estas tendones, ligamentos o inclusive articulaciones, se le puede brindar un pronóstico al propietario, cuidador o productor, la persona que nos llame en ese momento, de qué es lo que va a ocurrir en los siguientes días y qué es lo que mayor probabilidad puede llegar a acontecer. Entonces es muy importante no tomar esa decisión de no llamarlo por una cuestión de compromiso, una cuestión de simplemente confiarnos en que eso va a resolver. Hay muchísimas alteraciones que se pueden presentar, sobre todo en cuanto a la cicatrización, como es la generación de queloides, ¿sí? Que simplemente es el crecimiento de tejido exuberante, es una mala cicatrización, pero que puede conllevar a una afección de la funcionalidad de una determinada estructura. Así que bueno, como conclusión, todos los veterinarios nos encontramos disponibles para la resolución de cualquier duda que tengan. Aquellos integrantes que sean estudiantes y que quieran profundizar, o cualquier persona que pueda profundizar, esta es la bibliografía recomendada, son las fuentes de información por las que les puedo comentar toda la situación de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y cualquier duda, está mi mail en la primera diapositiva, pueden contactarse sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias.